Yo ahora mismo estoy en plena mudanza. Sí, me voy de Polonia. Estoy cambiando de casa y me siento súper rara. Pero más raras son algunas fiestas que tenemos en España. Con tomates, con vino, con harina. Las diferentes tradiciones y culturas que tenemos en España nos permite disfrutar de unas fiestas muy variadas y muy diferentes, en las que nunca falta la diversión. ¿Te apuntas? Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Elena, encantadísima de conoceros. En el vídeo de hoy, como se ha adelantado en la introducción, vamos a hablar de fiestas peculiares, raras y que son muy diferentes y llamativas, sobre todo a ojos extranjeros. Como ya sabéis, mi intención no es en ningún momento ofender a nadie y toda la información que doy está basada en lo que yo sé y en lo que busco, pero no soy ninguna experta. Así que tampoco os ofendáis si falta alguna información o si hay algún dato incorrecto. Ya sabéis que siempre podéis aclarármelo en los comentarios. La primera fiesta que quiero comentar es la Vijanera en Silió, Molledo, en Cantabria. Comenzamos nuestras fiestas raras, peculiares y diferentes de España con el primer carnaval de Europa, la Vijanera, que se celebra en Cantabria el primer domingo de cada año. Y salen a festejar la Vijanera. Y es típica de varios valles de Cantabria, aunque actualmente solo se celebra en Silió. Los trapajones son los que van vestidos con elementos naturales, como musgo, corteza, hojas, maíz. Aquí podemos encontrar a los extravagantes y diferentes zarramacos, que aparecen vestidos con sombreros puntiagudos, grandes campanas y pieles de colores muy vivos. Muy bonito, me gusta. Cada zarramaco cumple una función específica, están ahí por algo. Todos juntos recorren todo el pueblo de Silió ahuyentando los malos espíritus. Que se vayan. Cuidadito con las palabras que se comentan y decimos a la balala. Después de leer las coplas donde se hace una crítica satírica de cada año ya terminado, La explotación laboral está ya descontrolada, que cobrando una miseria el Borbón dobló jornada. se continúa la fiesta con la caza del oso. Es algo así como una fiesta que simboliza la victoria del bien sobre el mal. Estamos viendo la representación de la captura del oso. Uno de los vijaneros se viste de oso y se ve como por varios zarramacos se intentan capturarlo. El oso se va a pasear durante todo el día por el pueblo para al final acabar con la muerte del oso. Y que además persigue a atraer la buena suerte para este año que acaba de comenzar. Una fiesta que desde luego lo tiene todo: traje, diversión, supersticiones y muchísima cultura. ¿La conocías? La segunda es una de mis favoritas y esta se celebra en Pontevedra, en Galicia, y es la fiesta de Santa Marta en Ribarteme. Desde luego yo la primera vez descubrí esta festividad que yo desconocía y que además se la mostré a mis estudiantes de español, de verdad fliparon. Se abre un nuevo mundo. Gente que son muy locos todos. ¿Qué pensaríais si alguien os ofrece desfilar dentro de un ataúd con la ropa que llevarías puesta el día de tu funeral? ¿Qué te parece? Un tanto peculiar, ¿sí o no? Según el periódico The Guardian, esta es la segunda fiesta más rara del mundo, pero a mí me parece que tiene mucho encanto y que es algo muy peculiar. Sus protagonistas son ataúdes en los que van personas vivas y que se pasean alrededor del pueblo. Pero espera, ¿cómo que la gente viva se mete en ataúdes y se pasea por ahí? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Bueno, pues es que se trata de personas que padecían una enfermedad o que tenían algún tipo de problema en su vida y que se ofrecen a desfilar en este distinguido desfile si la Virgen los cura o si estos problemas se resuelven. En esta fúnebre celebración son los familiares de estas personas los que cargan con el ataúd y que van paseando, como os he dicho antes, por las calles del pueblo. Siempre, por supuesto, para agradecer a la Virgen sus milagros, sus curaciones, el solventar nuestros problemas y ayudarnos, y por lo tanto poder cargar con el peso de gente viva gracias a ella. Personas que les llamamos los ofrecidos y que van en procesión dentro de los ataúdes, ofrecen cuando tienen una dificultad en sus vidas, una enfermedad grave, un accidente o algo que les afecte personalmente o a sus familiares, se ofrecen a la Virgen y piden su intercesión para que les salve de este percance. Y cuando esto sucede, después ofrecen su promesa
en salir en la procesión. También tenéis que tener en cuenta que esta festividad cuenta con toda una romería, así que también podemos disfrutar de un montón de bailes, de comida tradicional y en fin, las tan míticas fiestas gallegas en verano. Desde luego estas fiestas que no dejen diferente a nadie. La fiesta número 3 es tal vez una fiesta más conocida, pero que también es algo muy sorprendente a ojos de extranjeros y no en un sentido negativo. Son los concursos de castells, por ejemplo los que se celebran en Tarragona. En Tarragona podemos disfrutar todos los años de un concurso de torres humanas donde podemos encontrar las torres humanas más grandes y más altas del mundo. Este concurso es normalmente a principios de octubre y en ella podemos disfrutar de castells de hasta 10 metros de altura que son una absoluta locura y una barbaridad cómo son capaces de hacer eso, o sea, es increíble. Si no lo sabéis, estos castells no tienen ningún tipo de soporte o de sujeción, sino simplemente la fuerza humana y el trabajo en equipo para procurar que nadie se caiga y que la torre siga en pie. No está mal también incluir aquí que los castells han sido declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, por lo que si no los habéis visto alguna vez tenéis que ir a verlos sí o sí. La definición de los castells es una unión del esfuerzo de todo un montón de gente de variopinta y de todos los niveles sociales para lograr un fin común, que es el castell. Por supuesto, no solo podéis ver estos castells en Tarragona en este concurso, sino que a lo largo de toda Cataluña, en diversas celebraciones, también podemos encontrar estos castells. Por cierto, si estoy pronunciando mal castells, perdonadme. Por ejemplo, también podéis verlos durante la Merced, el día de Sant Jordi o en la Diada, donde siempre vais a encontrar estas torres humanas. Y sí, si no lo sabéis, arriba del todo, en el piquito, siempre va un niño, así que hay que ser valiente. Es que, qué valor, de verdad. Yo los admiro profundamente, qué maravilloso. La fiesta número 4 es Suscríbete. Ay, perdóname, es que tenía que meterlo en algún sitio. Ahora sí, la fiesta número 4 es la batalla de vino que se celebra en La Rioja, concretamente en Haro. Como ya sabréis, el vino en La Rioja es uno de los más populares y más conocidos en España y también internacionalmente. A los españoles nos gusta celebrar fiestas que sean batallas, como la tomatina, por ejemplo, que os cuento en este vídeo de aquí. Nada más y nada menos que la fiesta de la tomatina. Aquí, como no podía ser menos, y como en La Rioja el producto estrella es el vino, ¿qué es lo que se tiran? El vino. El origen se cree se remonta a que un 29 de junio un aldeano, durante una romería hacia la ermita de los Riscos de Bibilio, este aldeano decidió refrescar a uno de sus compañeros vertiendo sobre él el vino que llevaba en su bota. Qué mejor manera para refrescarse, ¿no? Esto les debió parecer divertidísimo porque a partir de ahí cada año se viene celebrando esta batalla de vino donde cada año se usan hasta 130.000 litros de vino y donde la gente quizá llega blanca pero sale coloradísima. ¿Cómo vivís la batalla? Pues muy bonita. Ya hacía muchos años que no venía y hoy me lo he pasado bien. Como siempre, pero muy bien. En el vino no te importa. Al contrario, dices, échame más, échame más. Tengo que decir también que esta fiesta no es solo típica de La Rioja, sino que también, hasta donde yo conozco, se celebra en Ciudad Real. Y esta fiesta se llama La Zurra y básicamente es lo mismo. Mucha fiesta y mucho vino. Para beber y para tirarlo. Vámonos con la fiesta número 5. El Cascamorras en Guadix y Baza, en Granada. Esta es sin duda una de las fiestas más divertidas y con un origen muy gracioso. Y es que el Cascamorras es un bufón, va vestido de colores muy vivos y que proviene de la localidad de Guadix. Cada 6 de septiembre se acerca a la localidad de Baza para robarles, robarles la imagen de la Virgen de la Piedad. Sin embargo, todos los vecinos intentan impedírselo arrojándole pintura negra. ¡Mucha suerte y a por toda! Gracias. ¡Viva el Cascamorra! ¡Viva! Si me tuvierais que definir el Cascamorra con tan solo una palabra, increíble. Espectacular. Pasión. Y persiguiéndolo, por supuesto, por todas las calles del pueblo. El día 9 de septiembre el Cascamorras vuelve a Guadix con las manos vacías, lo que hará que los habitantes de Guadix se enfaden con él y que de nuevo lo persigan y lo manchen con pintura.
No entiendo nada. Esta es una fiesta que tiene más de 5 siglos de historia. Esta me parece una festividad muy divertida porque esto de perseguir al cascamorra, intentar marcharlo de pintura y perseguirlo por todo el pueblo me parece divertidísimo, y además este cascamorras hay que ver qué valía para correr e intentar zafarse de todo el pueblo. La fiesta número 6 es la fiesta de los enharinados en Alicante, concretamente en la localidad de Ibi. Cada 28 de diciembre los enfarinats imponen su particular justicia en la ciudad, llegando a la plaza principal de Ibi en Alicante y provocando una original batalla llena de harina, de huevos y de verduras. Estos personajes lo que hacen es hacerse con el control, con el poder del pueblo, y se dedican a cobrar impuestos, sí, impuestos. Después todo este dinero irá destinado a organizaciones benéficas, así que tiene un muy buen fin. Todo el que se niega a pagar estos impuestos será objetivo de estas bombas de harina. Resplandor y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! Eso sí, a la hora de comer se produce un alto el fuego, se frena esta batalla para poder disfrutar de la gastronomía local, de los bailes y en definitiva de una buena fiesta de pueblo. Después, por supuesto, continúa esta batalla de harinas y mucha pólvora. Así que, como veis, los enharinados, aparte de ser muy divertida, está llena de folclore y de cultura, y me parece divertidísimo. La fiesta número 7 es una Nochevieja que se celebra en Granada. Ya sabéis que en España nunca falta la fiesta y esto es algo muy conocido. Y además, si hay que repetir una fiesta, se repite. Y este es el caso de esta festividad. En este pueblo granadino, cada primer sábado de agosto deciden celebrar de nuevo la Nochevieja. ¿Pero por qué? En 1994, los habitantes no pudieron tomarse las características uvas de Nochevieja debido a un error en la retransmisión televisiva de las campanadas. Ahora vamos a aprovechar la coyuntura de las fiestas de hoy para superarla, porque realmente es un traumilla que llevamos todos los berchuleros dentro y que creo que va a quedar totalmente eliminado. Y entonces, un poquillo humillado, indignado y cabreado, dije, pues vamos a tener que hacerlo en el mes de agosto. Por eso decidieron que la llegada del año nuevo iba a ser también en agosto. La idea gustó tanto que esta fiesta no ha parado de crecer desde entonces y está cada vez más ganando mucha popularidad. Y cada año atrae a más de 10.000 personas que van en agosto a este pueblo granadino a disfrutar de los polvorones, de las uvas y de la fiesta. Así que sí, si la Nochevieja es maravillosa el 31 de diciembre y 1 de enero, imaginaos en agosto con el calorcito. Maravillosa. Y por último llegamos al bonus track, a esta fiesta extra que quiero añadir aquí porque es desde luego mi absoluta favorita y tal vez es la más rara y la más curiosa. Y esta no es otra que el Salto del Colacho, que se celebra en Burgos, en la localidad de Castrillo de Murcia. El Salto del Colacho es una fiesta que data de 1621 y que está llena de tradición. Además combina elementos cristianos con elementos paganos y que celebra la victoria del bien sobre el mal. Todo el evento gira en torno a un espectáculo muy curioso, tal vez no es para todo el mundo. Todo empieza con una procesión donde el cura bendice a niños pequeños nacidos el año anterior, y después de esto los pequeños se colocan en almohadas, camitas y almohadas delante de pequeños altares decorados con flores. ¿Y qué es lo que pasa ahora? ¿Tú qué crees que pasa? Llamándose el Salto del Colacho. Y bebés y almohadones. Pues lo que pasa, suscríbete, es que un hombre, el Colacho, vestido de colores muy llamativos y que representa al diablo, corre por las calles del pueblo golpeando a los habitantes, mientras que el público y los habitantes del pueblo le insultan y le dicen de todo. Una vez llega a esta zona donde están los bebés, el Colacho salta por encima de ellos para eliminar todo tipo de mal espíritu y para, como os decía, eliminar el mal de las vidas de estos niños y que tengan una vida llena de suerte, donde el bien domine sobre el mal. Pero bueno, esto, según dicen los habitantes del pueblo, da salud y buena suerte a estos niños que son saltados por el Colacho. He decidido traerla porque conozco la tradición a través de mi hermana, que está casada con un chico del pueblo. En su día yo llevé al niño de mi hermana porque una vez que lo saltan en los colchones, dice la tradición que te puedes quedar embarazada. Y bueno, pues cogí a mi sobrino, me quedé embarazada y ahora la traigo porque quería seguir con la tradición de venir. También dicen que si les saltan los niños están curados de hernia, que no padecen de hernia en el futuro.
Tras esta ceremonia los niños son rociados con flores y por supuesto vuelven a los brazos de sus padres sanos y salvos. Y ahora aquí comienza la fiesta como siempre, con baile, con vino, con comida y con música. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? No sé qué va a ser de mí ahora. Bueno, por lo menos no estás muerta, ¿no? Eso siempre. Déjame todo en comentarios. ¿Vosotros pondríais a vuestros hijos para que el colacho les saltara? La verdad es que esta no deja indiferente a nadie. Y yo el otro día que les enseñé esta festividad a algunos estudiantes extranjeros, todos ellos echaban las manos a la cabeza. Otra, hazle zoom, vea. ¿Cuántas batallas tengo abiertas? Pero al final hay que entender que esto es parte de la cultura, del folclore de cada sitio y que, en fin, como habéis visto, España es muy diferente de arriba, abajo, para el centro y para adentro. Y oye, que si no te has suscrito, puedes suscribirte aquí. Nos vemos muy prontito. Oye, y si quieres que te enseñe mi casa y que haga un house tour, deja tu like y suscríbete porque muy prontito os subiré cómo es mi nueva casa.